Me quedan 97 mensajes. Así que la próxima vez está encarando de vuelta con este mensaje. Y el tema es la carrera cristiana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos. Yo cuando hablo acá no pregunto el tiempo, porque usted está acostumbrado con Daniel que le hable 1 hora y media. Así que yo hablé 1 hora 10, ustedes están contentos. Y no lo voy a decir, voy a terminar. Decir terminé y listo. Eso no me hacen para nada. Vamos a abrir en el libro de los Hebreos. Es muy importante cuando estamos tratando un pasaje, hermanos, es saber el contexto en el cual fue escrito el pasaje. El libro de los Hebreos fue escrito puntualmente o particularmente a hermanos, pero que se habían convertido del cristianismo a Cristo. Pero en el momento que es escrito este libro, estaban viviendo una circunstancia especial. Y la circunstancia era, estaban siendo acosados e invitados a abandonar la fe cristiana. Por eso el escritor de los Hebreos empieza comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque los judaizantes o judíos decían que el cristianismo no tenía nada de valor. Por eso el escritor dice que el Señor es superior a los ángeles, que el Señor es superior a Josué, que el Señor es superior a Abraham, que el Señor es superior a Moisés, y el Señor es superior a todo aquello que en el judaísmo se practicaba, que era nada más, como dice, sombra de lo porvenir. Y repite en varias veces, estando ya presente Cristo. Ahora, estos hermanos están siendo tentados a abandonar. Es más, algunos habían abandonado la carrera cristiana. Por eso este pasaje, este escrito tiene que ver con reafirmar que Cristo es superior a todo aquello que era sombra de Cristo o sombra de lo porvenir. Vamos a leer en el capítulo 12, ahí partimos. No vamos a recorrer muchos versículos porque ahí casi tenemos todos los versículos que quisiera compartir y algunos lo vamos a ir diciendo de memoria. Capítulo 12, versículo 1 al 3. No, yo no tengo celular. Ese sí me interfiere mucho. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estoy leyendo capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quería que tomemos como frase para nuestro mensaje de la carrera cristiana es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor empieza el capítulo 12 con la primera frase, que es una frase de conexión, que dice por tanto. Es decir, está uniendo todo lo que había dicho y puntualmente lo último que había dicho con esto. Es decir, por lo que dije, por lo que acabo de decir, une ahora este concepto. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esto se entiende mejor si lo decimos de esta manera. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de ejemplos. Se entiende mejor ahí. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 el escritor hace recorrer a quienes le había escrito esto por lo que yo llamo la galería de la fe. La galería donde están puestos los grandes héroes de la fe.
y habla de esos grandes héroes de la fe como ejemplo, que teniendo esos ejemplos y estos héroes de la fe, el cual menciona el escritor, era bien conocido para el pueblo de Israel, porque son todos personajes que hicieron historia, hicieron la diferencia en el pueblo de Israel y viviendo la vida por fe. Por tanto, teniendo estos ejemplos de hombres de fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, hay una pregunta que sería esta. Para nosotros, en este tiempo, ¿cuándo comienza la carrera cristiana? ¿Cuándo comenzó para ti la carrera cristiana? Ahora, depende de dónde hagamos esta pregunta, vamos a tener diferentes respuestas, ¿verdad? Si preguntamos al mundo llamado católico, nos dirán, bueno, en el momento que nací y fui bautizado, porque ahí dice que los cristianizan. En algunos grupos evangélicos dirían, la vida cristiana comenzó cuando me bauticé. Otros dirán, la vida cristiana comenzó cuando fui a una congregación. Otros dirán, la vida cristiana comenzó cuando yo recibí un milagro en mi vida. O cuando mi familia recibió un milagro en mi vida. Otros dirán, la carrera cristiana comenzó para mí cuando recibí un sueño. Hay muchos soñadores. Y escuché una voz o vi algo. Ahora, todas estas respuestas son incorrectas. Porque la vida cristiana no comienza con el bautismo de un bebé ni con el bautismo de una persona. No comienza por venir aquí u otro lugar donde se reúnen los cristianos. No comienza porque has recibido un milagro o has tenido un sueño. Entonces, ¿dónde comienza la vida, la carrera cristiana? Si hay una carrera, tiene que haber un punto de partida. ¿Cuándo empezamos? Ahora vamos a ver en esta galería como ejemplos, como tipos, cuando hablamos de tipos, estamos hablando de ejemplos, de hombres que nos va a llevar a descubrir algunas cosas. Capítulo 11, no vamos a leer todo porque como dice el autor, es extenso, el tiempo nos faltaría para hablar de todos los que están allí, pero vamos a hablar de algunos. En el versículo 4, por la fe, 11:4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Todos conocemos, en mayor o menor medida, la historia de Abel y de Caín. Abel, seguramente recibiendo de parte de sus padres la enseñanza de que la única manera de lograr la paz con Dios era ofrecer un sustituto. Él lleva como ofrenda un corderito y ofrece. Dice Génesis que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y es lo contrapuesto a lo que hizo Caín. Caín también llevó una ofrenda, pero Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Abel es un tipo del cristiano o del hombre que, entendiendo que él no puede lograr la paz con Dios por sus obras, se acoge al beneficio de la obra de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado y se ampara bajo la obra de Cristo. Allí Dios
ve con agrado la ofrenda que ofrece esa persona por el cual él busca la paz con Dios, y también mira con agrado a esa persona. Dice aquí, lo leímos, que fue declarado justo. Ahora, ¿era Abel justo en todos sus caminos? El contexto bíblico nos dice que todos los hombres pecaron. Es decir, que Abel también cometió pecado, aunque la Biblia no nos relata. Pero ¿por qué él es visto justo? Porque no es justo ni a uno. La justicia a cual se le atribuye a Abel es porque él se amparó en el sacrificio de ese cordero. De la misma manera la persona en este tiempo, aquello era sombra de lo porvenir, aquello era un tipo de Cristo. Estando ya presente Cristo, como dijimos, la persona que reconociendo que no puede lograr la paz con Dios, se ampara en la obra de Cristo y reconociéndose pecador e imposibilitado de lograr la paz con Dios, recibe a Cristo como su Salvador, es considerado justo. Con esto, o con este ejemplo, hermanos, vemos en dónde empieza entonces la vida cristiana. La vida cristiana, la carrera cristiana empieza al pie de la cruz. La vida cristiana, la carrera cristiana empieza cuando, reconociéndose pecador, vamos a la cruz y reconocemos nuestra condición y la virtud que brota de la sangre de Cristo derramado en la cruz, con el cual somos comprados, como dice 1 Pedro, con esa sangre somos declarados justos. Yo no conozco a la mayoría de los que están acá. Quizás está acá en medio nuestro y te considera cristiano. Pero quiero decir que si nunca ha ido a la cruz a reconocerte pecador y a ampararte en la obra de Cristo, por más que haya asistido a todas las reuniones que aquí se celebran u otro lugar, y por más que te haya bautizado, y por más que haya participado en diferentes ministerios, no eres de Cristo. Porque quizás está haciendo la obra de Caín. Caín llevó los frutos de su esfuerzo. Caín llevó el fruto de la tierra, que era el fruto de su esfuerzo. Hay muchas personas que pretenden obtener la paz con Dios a través de sus obras, pretendiendo buscar la paz. Es triste a veces hablar con personas y hacer la pregunta si eres salvo y escuchar esta respuesta. Ustedes lo habrán escuchado: estoy procurando. ¿Lo habrán escuchado? Qué triste es. ¿Quién puede lograr la paz con Dios? ¿Quién puede hacer suficiente obra para ser considerado justo? Ninguno. Solamente es considerado justo aquel que, como Abel, se ampara en el sacrificio de Cristo. Y quiero invitarte, si estás aquí en medio nuestro, por primera, por segunda o por undécima vez, que si no has hecho ese paso, lo haga ahora. Porque si no haces ese paso, estás condenado a la condenación del eterno infierno. No eres salvo. Y todo lo que yo diga después de la vida cristiana te va a parecer chino básico, porque no entenderás lo que es la carrera cristiana si no eres cristiano. A veces cometemos el error, hermanos, y estamos muy preocupados por las personas, y utilizamos este término: hay que ser discipulado. ¿Saben cuántas veces estamos discipulando a incrédulos? ¿Cuántas veces estamos tratando de hacer caminar como oveja al cerdo? ¿Es posible? No, quizás un tiempo andará. Un hermano que tiene una forma muy irónica y gráfica de presentar las cosas dice, que usted le conoce, ¿no? José Lobati. José Lobati dice: usted puede agarrar un cerdo, llevar a su casa, pegarle un buen baño, cepillarlo bien los dientes, hasta ponerle una corbata y tenerlo ahí como mascota.
Y Él lo andará en la medida que usted le tenga la puerta cerrada y no le abra. Pero donde usted se descuidó, Él saldrá y se irá al primer cieno que encuentre y se revolcará. Porque su naturaleza es algo por más que usted lo bañe, lo pinte, le ponga corbata. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces es necesario hacer esta reflexión, como hizo Pablo con los hermanos en Corinto. Examinaos, está diciendo. Esta carta es escrita a personas que eran verdaderamente salvos. Y también, por el contexto, entendemos que Pablo, el escritor, está diciendo que algunos de ellos nada más que habían hecho profesión y no eran salvos. Por eso él da varias veces advertencia. Cuidado, no hay otro sacrificio. No sé cristiano por venir a una iglesia cristiana evangélica. Sé cristiano por ir a Cristo y reconocerse pecador y reconocer que la obra de Él es todo suficiente para salvarme. Entonces la carrera cristiana, ¿dónde comienza? Comienza a los pies de Cristo, muriendo a mi favor y a tu favor. ¿Quieres correr la carrera cristiana? ¿Quieres pertenecer al número de millones que han corrido y están corriendo, y como mencionamos al principio, el hermano Basilio, por 60 años? Con aciertos y errores como lo tenemos todos. ¿Quieres realmente pertenecer a ese número de millones que entrarán en el cielo? Ven a la cruz. Hay un himno que sabemos cantar, dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy está, y te convida con dulce pan, tierno, diciendo: ven a la cruz, ven a Cristo. Ahora, luego de haber iniciado la carrera cristiana, empieza el tiempo del andar como cristiano. Y vamos a ver otro ejemplo que nos citan aquí el escritor en el capítulo 11, y este también, tal cual Abel es muy conocido, a diferencia que este es mucho más conocido porque hay mucho más relato de él en la Biblia, y lo encontramos en el versículo 8. Vamos a leer el 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿cuál es el verbo? Obedeció. La carrera cristiana, luego de la cruz, se caracteriza por una vida de obediencia, por ser obediente. El apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, camino a Damasco, recibe aquella visión del Señor que ciega sus ojos, cae al suelo y oye una voz: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, hasta ahí, ¿por qué me persigues? Y él hace una primera pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goce contra la aguijón. Pero seguidamente viene la pregunta que debe hacer todo salvo: ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta que debe signar el andar del cristiano. Esa pregunta: Señor, sabiendo quién eres ahora, ¿qué quieres que haga? El primer paso que mencionamos como obediencia en la vida cristiana, ¿cuál es? El bautismo. El hermano Basilio, que solía enseñar las 3 letras,
arrepentimiento, aceptar a Cristo y lo que sigue, bautismo, que es el paso de obediencia, porque el bautismo es un mandamiento. Pero esa obediencia no debe comenzar ahí nada más, sino que debe continuar todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. La obediencia. Dice que Abraham, siendo obediente, hizo otra cosa. Salió. ¿De dónde salió? Cuando Abraham es llamado, está viviendo en Ur de los caldeos, que hoy sería Irak, Irán ahí. Una sociedad extremadamente pagana. Eran politeístas, tenían todo tipo de dioses. Ahora Abraham recibe el llamado de Dios y él obedece y sale. Y ese salir significa dejar aquello que hasta ahí él consideraba valedero. Salió. El llamado del Evangelio, hermanos, no es solamente hacer una oración y recibir a Cristo, o repetir una oración o bautizarse. La vida cristiana, el recibir a Cristo, empieza en ese momento y continúa con la obediencia. Dice la palabra de Dios que somos llamados a salir. Salid del medio de ellos y yo seré vuestro Dios. A veces nos encontramos con una triste realidad. Hay profesión de fe o manifestación de recibir a Cristo, pero no existe lo siguiente: la obediencia y el salir. Hermanos, somos llamados a salir. La iglesia, justamente la definición de iglesia es eclesia, llamados afuera, llamados a salir de este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6, dice que no os unáis en yugo, no os juntéis en yugo. Habla de salir, de separarse, de dejar aquellas cosas. El apóstol Pablo constantemente escribe esto. Dice, escribiendo a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando un presente continuo, es decir, un continuo renunciamiento a la impiedad y a la maldad, vivamos vidas justas. El salvado no solo obedece en las aguas del bautismo como testimonio de haber muerto a las cosas del mundo para vivir una vida nueva y esa identificación con Cristo en su muerte, sino también prosigue su carrera cristiana obedeciendo y en este presente continuo de renunciar constantemente a las cosas que el mundo nos ofrece. Compartimos con Daniel a veces conversaciones y decimos cuán terrible está esta sociedad, y pensamos en los jóvenes. Yo pienso en mi hijo, ustedes solamente sus hijos, y así pensamos que están siendo bombardeados constantemente por esta sociedad que le está acorralando, en un término así espiritual, oprimiéndole y ofreciéndole 50.000 tipos de tentaciones. Yo les dije cuántos años tiene, ustedes sacaron la conclusión. Tengo 52 años, pero en mi época de joven, la maldad siempre existió, pero no tan potenciado como está ahora, ni tan exhibido como ahora, ni tan ofrecido como ahora. Pero hermano joven y no tan joven, si has ido a los pies de Cristo a la cruz y has creído en Él y has seguido esta vida cristiana en la obediencia del bautismo, es necesario salir. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que en el capítulo 12 que seamos transformados, y allí el término significa que no permita que el mundo te moldee. El mundo con su sistema, cuando hablamos del mundo no hablamos del globo terráqueo, estamos hablando del sistema que el mundo tiene. Está constantemente pretendiendo meterse
o meterte en su molde, moldearte a su manera, que es pecaminosa y perversa. Y eso se ve constantemente a través de la moda, a través de la música, a través de los métodos de estudio que no son inocuos, sino tienen una tendencia humanista, filosófica, atea. Hoy se enseña prácticamente abiertamente en las escuelas hasta primaria que no existe hombre y mujer y no existe matrimonio, sino que hay diversidad de géneros y queremos aceptar a todos. Esos son todos sistemas del mundo que pretenden moldearte. Y si seguimos en estas cosas prontamente, ni siquiera de acá o por la radio, vamos a poder decir que la homosexualidad y el lesbianismo es pecaminoso y es pecado, porque nos van a acusar de discriminar y no van a denunciar ni nadie. Y hasta podemos ir presos, como ya sucede en países como Inglaterra, increíblemente, cuna del evangelismo, Suiza y Alemania. Es decir, el mundo te está moldeando. O pretende moldearte. ¿Estás dispuesto a salir de su molde? ¿Quieres vivir la vida cristiana exitosa? ¿Quieres correr con paciencia la carrera cristiana? Es necesario romper con esos moldes. La ropa, hermano, no es inocua. Es decir, que no es bueno o es malo cuando decimos esto. La forma de vestirse tiene mucho que ver con esta sociedad y con lo que te quieren imponer. La música, yo prácticamente no escucho, no la 93.9 es la que no escucho. No escucho prácticamente otra música, pero a veces como estoy informándome, escucho. Si prestas atención en la música secular de este tiempo, hace apología del delito, desde los nombres de los grupos. Querido joven, ¿qué música escuchas? ¿Estarías dispuesto en este momento? Dame tu celular y vamos a conectar al sistema y pasamos la música a escuchar. ¿Quién se anima? ¿Qué música escuchas? Intoxicados, viejas locas, mató a un motorizado, escuché todavía la música, violencia, el título de un grupo, violencia, homosexualidad, invitan y enseñan a hacer el famoso porro para la drogadicción. ¿No se dan cuenta? Que cómo la sociedad está moldeando. Hermano joven y no tan joven, todos nosotros, que rompamos con ese molde y tal cual Abraham salir. Dice, ¿por qué él salió? Porque buscaba la tierra que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice aquí el contexto. Nosotros sabemos de memoria, a ver, yo pregunto aquí y creo que en un 95% me va a responder. ¿Qué dice Filipenses 3:20? ¿Es así? A ver si te bien o no si te bien. Sí, 3:20. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos. Ahora, ¿puedes tener doble nacionalidad? Claro, en este mundo se puede ser argentino y alemán. Yo puedo ser paraguayo, porque mis padres son paraguayos y puedo optar por nacionalidad. Ahora, ¿se puede ser del cielo y de la tierra? ¿Cómo que no? No parece a veces, ¿verdad? No parece a veces. Muchas veces, hermanos, tenemos esta doble nacionalidad, porque hablamos del cielo, pero tenemos demasiados intereses acá. Demasiado arraigados. Dice que Isaac y Abraham vivieron como extranjeros, como peregrinos. Saben que Abraham salió de una ciudad tremendamente avanzada para su tiempo, arquitectónicamente hablando. Los grandes edificios que hoy la arqueología está encontrando demuestra que era una ciudad tremendamente avanzada. Ahora, ¿por qué Abraham no construyó ciudad? Él vio un mapa.
no tenían los recursos. Abraham era tremendamente rico. ¿Saben por qué él no construyó? Y esto nos habla de afincamiento. Porque él buscaba la que tiene fundamento. Ahora, hermanos, ¿de qué manera estamos nosotros afincados a este sistema? ¿Qué cosa te tiene afincado? ¿Qué cosa hace que no estés corriendo la carrera cristiana con paciencia? ¿Qué cosa hay que te tiene atado a la vera del camino mientras Basilio está por cumplirse siempre en la carrera? Con esto no queremos ensalzar a los hombres. Sabemos que Basilio es un hombre como nosotros, que ha tenido sus aciertos y sus errores, que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo, no nosotros en este tribunal, porque no debemos sentarnos en el tribunal que a nosotros no nos corresponde. Pero yo pensaba cuando dije hoy, ¿quién me diera llegar a los últimos de mis días y llegar de esa manera? Hermanos, es necesario que saquemos los pies del cepo del sistema que ha hecho que nuestras vidas cristianas sean tan, pero tan mediocres. ¿Saben cuál es el mayor problema hoy para el mundo pecador? No es que no se predique el Evangelio. El Evangelio se predica como nunca por todos los medios. Hoy todo el sistema de comunicación, radio, televisión, internet, todas esas cosas están al servicio de verdaderos cristianos y también no cristianos verdaderos. Es el Evangelio según tu vida y mi vida. Los que conocieron a Abraham entendieron que le buscaban una ciudad. ¿Cómo está impactando en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo? Los demás pueden ver que tú buscas la ciudad que tiene permanente, tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O te ve o me ve a mí tan afincado acá. Que el Señor realmente nos ayude a salir de ese modo. ¿Qué hizo Abel? Ofreció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció y salió. El tercer ejemplo que encontramos en esta nube de testigos es en el versículo 7. Yo no estoy siguiendo el orden porque me han dicho, sino por continuidad en el tema, estoy volviendo en este caso a un versículo anterior. Otro que fue grande en fe y muy conocido por nosotros. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. La Biblia nos dice que Noé, siendo advertido de las cosas que iban a venir en este mundo, preparó. Y ese preparar de él consistió no solo en preparar el arca físicamente hablando, construyó un arca, sino también nos dice Pedro que fue pregonero de justicia. Y pregonar es anunciar, pregonar es hablar, pregonar es ser testigo. Ahora, Noé no solo que obró con sus manos e hizo. La Biblia nos dice que más de 100 años estuvo advirtiendo a su generación que el juicio de Dios venía. Ahora, aplicándolo eso a nuestra vida cristiana, luego de ofrecer sacrificio, luego de obedecer y salir, a nosotros nos toca en este tiempo ser pregonero de justicia, de anunciar la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos destinando de nuestro tiempo a hablar a otros de Cristo?
Y esto, hermanos, cuando estamos, yo no me excluyo, sino me estoy incluyendo. Estamos tan preocupados y ocupados en cosas que a veces el perdido pasa a nuestro alrededor o tratamos y no somos capaces ni siquiera de decirle una palabra o una frase como que Cristo murió por él. 365 días tiene el año. Si habláramos a una persona por día, en el año hablaríamos 365 personas. ¿Cuándo va a ser el día que aquí en este lugar va a haber 365 perdidos escuchando el Evangelio? Nunca. Pero está al alcance de nuestras manos todos los días un perdido. Y somos llamados a anunciar el Evangelio. Y en esto, hermanos, yo creo que hay un poco de tergiversar esto con mala intención o por ignorancia. Y se ha dicho siempre que predicar el Evangelio, hablar de Cristo, es una obligación. Hermano, no es una obligación. Si bien es cierto, hay un mandato. Es un privilegio. ¿A quién no le gusta dar buena noticia? Y no hay mejor noticia que puede escuchar el pecador, que Cristo en la cruz pagó el precio que Dios demandaba para que Él sea salvo. Me comentaba una hermana hoy que estuvo mirando la televisión esta peregrinación a Luján que hicieron este fin de semana. Miles están perdidos. Ahora dice el escritor de los Hebreos que Noé preparó el arca donde fue salvo ¿quién? Su casa. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo? A la China. Hay gente que está muy preocupada por ir a la China, a llevar el mensaje. Allá hay miles, son tantos, millones, son más de 1.000 millones de personas perdidas. Y yo suelo decir graciosamente, no está preocupado por la China que está a su lado, que vive en su casa. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Como veis, un privilegio. No sé cuántos parientes tienes. ¿Son todos salvos? ¿Es tu esposa salva? ¿Es tu esposo salvo? ¿Tu hijo es salvo? Hermanos, yo no puedo concebir la idea de estar en el cielo y pensar que mi hijo, que engendramos con mi esposa con tanto amor y con tanto amor lo cuidamos y después sea prisionero del infierno. Gracias al Señor puedo decir que mi hijo es salvo. ¿Están salvos? Hermanos, a veces nos preocupamos o nos ocupamos de cosas que no es lo más primordial y lo más importante. ¿De quién se ocupó Noé? De su familia. Noé pudo decir, de lo que me has dado, ninguno se perdió. Entraron en el arca. No sabemos si a la fuerza o cómo, pero entraron con él. ¿Cuándo es el tiempo que dedicamos a nuestros hijos de hablarle del Señor? O decimos no, porque está esta filosofía perversa que dice así, no, déjale que cuando él sea grande, él decida lo que va a hacer. Bueno, déjale nomás. Además, ahí entran los ultracalvinistas. Dicen, si van a ser salvos, los mismos van a ser salvos. Vos ni le prediques, porque Dios igual va a salvar. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Una de las sentencias que Dios tuvo con el sacerdote Elí fue que él nunca molestó a sus hijos. Hermanos, que tenemos hijos, Dios nos ha dado hijos como bendición, pero es doblemente la bendición cuando podemos asegurarnos que estará con nosotros en el cielo.
Qué triste sería, como dije hoy, que pueda decir, bueno, por el testimonio ha sido salvo unos cuantos, pero mi hijo y mi hija no. Nosotros no podemos hacer salvo a nadie, pero somos el instrumento por el cual Dios lleva su mensaje. Hermanos, además, cuando hablamos de Cristo a nuestros hijos, nosotros tenemos que demostrar claramente que amamos a Cristo. ¿Qué tal sería Noé si le dijeran a los hijos, bueno, va a venir un diluvio, dice que va a venir un diluvio, pero no vamos a construir el arca? A ver cuando aparezca el diluvio, vamos a ver qué pasa. Él no solo le decía a sus hijos, sino que todos los días le daba el martillo, todos los días traía madera, cortaba y lo calafateaba. Es decir, que su testimonio verbal estaba acompañado por una vida clara que él había creído en Dios. Muchas veces nuestros hijos no creen porque nosotros no vivimos como cristianos. Yo he escuchado decir, el día que mi padre o mi madre viva como cristiano, yo voy a creer. Porque es fácil hablar y teorizar, pero la carrera cristiana es un vivir de todos los días. Los hijos oyeron a Noé, pero también le vieron nacer. ¿Están nuestros hijos viéndonos que hacemos lo que profesamos creer? ¿O tenemos un doble discurso? Decimos una cosa y vivimos otra cosa. ¿Cuál fue la bendición más grande que tuvo Noé? Sus hijos. Todas. Entonces la vida cristiana, luego de la cruz de Cristo, empieza el camino de la obediencia, el de salir y el de pregonar. El otro ejemplo que nos habla la Biblia es otro personaje muy conocido para el pueblo de Israel y también muy conocido gracias a la Biblia para nosotros. Y es Moisés. De Moisés nos dice el escritor de los Hebreos en el versículo 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí tenemos la frase: se sostuvo como viendo al invisible. El sostenerse en la vida cristiana en el tiempo pasa por tener nuestra mirada en el ejemplo supremo y mayor, cual hemos leído ya en el capítulo 12. Cuando el escritor de los Hebreos escribe y habla de esta nube de testigos, aunque los menciona, no invita a ninguno de sus oyentes a poner los ojos ni en Abraham, ni en Moisés, ni en Enoc, ni en Noé. ¿A dónde le dice que pongan los ojos? En Jesús. Y Moisés dice que se sostuvo como viendo ¿a quién? ¿Y quién era ese? Cristo. El escritor de Corintios dice que la roca que le seguía al pueblo de Israel, ¿quién era? Era Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Los fracasos mayores en nuestra vida cristiana y el estar muchas veces a la vera del camino pasa porque hemos puesto los ojos en el lugar equivocado. Ponemos los ojos en los hermanos, en los ancianos,
en los pastores que son hombres como nosotros, falibles como nosotros. Y se produce la decepción. Si Moisés hubiera puesto los ojos en Aarón, ¿qué le hubiera pasado? ¿Se acuerdan lo que hizo Aarón? Se ausentó por unos días y enseguida dijo: traigan todo el oro que tienen por ahí y vamos a hacer un becerro. Y Daniel dice que ahí está el primer recital de rock cristiano. ¿Se acuerdan? Cuando están bajando del monte y dice Moisés: yo oigo alarido. Y Josué dice que oía otra cosa, pero ahí está el oído de la experiencia en la lección. ¿Quién estaba acertado? Moisés. Tenía años, pero los oídos bien sensibilizados. Y cuando llega Moisés le dice: ¿qué hiciste? Y dice: no, el pueblo me exigió, ustedes no venían. Y es gracioso lo que dice ahí, porque dice: trajo todos los oros, tiramos ahí y salió un becerro, como que así por arte de magia salió un becerro. Así dice. No, él los construyó. Ahora, si Moisés hubiera puesto los ojos en Aarón, ¿qué le hubiera pasado? Mire, Dios le puso a Aarón al lado a Moisés y le dijo: va a ser tu vocero. Ahora, él no tenía los puestos ahí. María, su propia hermana. ¿Qué pasó con María? Subestimó la autoridad de él, murmuró contra él y fue víctima de lepra. Cuidado con la murmuración, no es un tema. Ahora, si él hubiera tenido puestos los ojos ahí, no se hubiera sostenido. Su más íntimo, a quien él confiaba y a quien Dios le puso al lado como Aarón, fracasaron. Pero él se sostuvo porque tenía puestos los ojos en el invisible. Hermano, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿Cuál es tu modelo a seguir? Quizás para ti sea Daniel. Bueno, yo le conozco más que ustedes, para mí no es. En algún aspecto sí. Sí, por ahí se desvía todo. Claro, sí, por ahí debe ser de la academia. Ahora, ¿quién es tu ejemplo? En estos años, vivido como cristiano, con altibajos, como todos, puedo decir hoy, con el paso del tiempo, que las veces que estuve en la vera del camino fue porque perdí la mirada en Cristo y puse la mirada en otras cosas. Ahora, en este último tiempo, me toca el ministerio de ser anciano en la congregación y tener el ministerio de visitar a los hermanos que primeramente pierden la comunión con el Señor y después pierden la comunión con los hermanos, es decir, se alejan de la congregación. Y las veces que he ido a hablar con hermanos o hermanas, siempre he escuchado la misma letanía. Y bueno, acá los hermanos no están escuchando, si no me pueden decir nada. Y están ya Martín Fierro, solamente Rubino en esta hora. ¿Y saben cuál es la misma? En mayor o menor medida, con bemoles, en algunos casos. La culpa es del hermano Onofre, que está allá, porque no me saludó cuando yo llegué. Me miró de costado, porque no me mandó mensaje el día de mi cumpleaños, como si fuera yo el centro del mundo. ¿Y saben quién carga con la mayor de las culpas? Yo he escuchado: los pastores y los ancianos son los mayores responsables. Al pastor o al anciano se le acusa constantemente de falta de amor. ¿O no? A él le falta todo el amor. Sin embargo, aunque es entendible que debe tener amor como pastor, la Biblia dice que el anciano debe ser, o el pastor debe ser tenido en mucho amor por culpa de por causa de su obra, para que lo haga como con alegría. Pero a él siempre se le demanda amor.
Y yo he aprendido esto en el tiempo, cuando escucho eso, generalmente pretendo o no trato de entrar en ser juez. Si tiene razón el hermano, tiene razón la hermana, no. Escucho con calma y a veces mordiéndome la lengua para no decir cosas que tendría mucha gana de decir. Entonces al final digo, bueno, quizás usted tenga razón. Ahora mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿En qué te defraudó el Señor? ¿En qué te defraudó el Señor? Claro que delante de esa pregunta ningún verdadero cristiano puede decir nada. No, el Señor no defraudó. Jamás, jamás. Entonces, ¿por qué has abandonado la comunión con Él? En primer lugar, y después la consecuencia es la comunión con Él. Y el escritor de los Hebreos dice que se sostuvo como viendo el invisible. Y dice en el capítulo 12 del Señor Jesucristo, dice, el cual sufrió la cruz. Ah, claro. A mí no me gusta sufrir. Que el Señor le haya sufrido, bueno, fue decisión propia de Él. Ahora, querido hermano, si tú sufres desprecio, el Señor fue millones de veces más despreciado que tú. Si sufres el abandono de tus seres queridos, al Señor le abandonaron todo. Si sufres las carencias materiales, el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Si sufres el menosprecio de tus familiares, los hermanos de Jesús dijeron que Él estaba mal de la cabeza. Dijo, no está bien. Entonces, hermanos, el modelo único e imposible de superar, al cual tenemos que fijar los ojos, es en quién. En Jesús. ¿Quieres permanecer en la carrera cristiana? Pon tus ojos en Jesús. Hay una canción, creo que la Radio Pausa, dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a los pies del glorioso Jesús. Si estás a la vera del camino, si has tropezado y caído en la carrera cristiana, es el tiempo que levantes tus ojos. Ni siquiera puedas quizás doblar nuevamente tus rodillas, pero si puedes alzar los ojos aún, pon tus ojos en Cristo, que es lleno de gracia y amor. El anciano le falta gracia, al pastor le falta gracia, pero a Jesús nunca le faltó gracia. Siempre le sobró gracia. Y está para ti y para mí, abierta de par en par, para recibirte nuevamente a la comunión con Él y con los hermanos. Hermanos, yo le puedo decir, como dije hace instante, mis tropiezos en la vida cristiana han sido cuando puse los ojos en otro lado. Pero puedo dar testimonio que hoy estoy aquí, porque he recurrido a Él, y Él, tan lleno de gracia y amor, me volvió a recibir y me restauró. A veces pienso cuán bondadoso y tan grande el Señor, habiendo yo siento lo que he sido en algún tiempo, tener este privilegio de ministrar su palabra y hablar a ustedes y a tantos otros más que están escuchando. Pero ha sido la gracia, como dice Pablo, abundante para conmigo, y es abundante para contigo. ¿Cómo estás corriendo la carrera cristiana? Hermanos, el Señor nos llama a personas que nunca van a fracasar, sino llama a personas que siempre se van a levantar, que son dos cosas diferentes. Dice el proverbista, 90 veces cae el justo y se levanta. Esa es una de las características del justo, volver a levantarse. Una hora, vamos a hacer una hora cerca. Hermanos, ¿cuánto me alegró hoy? Aparte de la compañía de ustedes, que me alegra, me siento tan bien en el pueblo de Dios. Es que un hermano me ha dicho hace 5 años recibí a Cristo y está acá presente. Eso, hermanos, es algo, no sé, qué satisfacción nos puede tener escuchar eso.
Porque una de las características, hermano, es la gran decepción. Yo lo escuchaba la otra vez a Daniel, yo lo escucho. Y él sabe que a veces le estoy corrigiendo, le hago un mensaje, ya. Y él ahí se empieza a cuidar cuando sabe que yo le digo. Pero escuchaba la otra vez a Daniel decir, hay decepción. Yo le decía que sí hay decepción. Porque hay en mi congregación, tengo comunión, relación con hermanos de otra congregación, y la regla es que hay decepción. Ahora, el último que vamos a mirar está en el versículo 5. El capítulo 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es allí? Agradó a Dios. Agradó a Dios. Si leemos la historia de Enoc, que está en el capítulo 5 de Génesis, cuando yo digo, a veces digo, ¿dónde está? Sigue hablando con los jóvenes, esas preguntas capciosas que uno le hace, no para mandarse, sino para hacerle pensar un poco. ¿Dónde está el aviso fúnebre en la Biblia? Y es el capítulo 5 de Génesis. Allí dice que todos mueren. Fulano nació, engendró y murió. Murió. Todos mueren. Ahí está el aviso fúnebre. Pero cuando llega Enoc, dice que caminó con Dios y lo llevó Dios. Y dio testimonio de decir que para los contemporáneos de Enoc le quedó clarito que no caminaba con Dios. Vamos a traerle a este tiempo a Enoc. Supongamos que Enoc esté en medio nuestro ahora, caminando con Dios. Y aparecen sus amigos del barrio y le dice, vamos a juntarnos en la esquina esta noche porque ustedes saben que hace el muchacho de la esquina. No son buenos chicos, ¿no? Algunos sí, pero generalmente están con fines perversos. Y decirle, no, yo camino con Dios. Decirle al estudiante, hoy un examen difícil, aquí tengo la respuesta, vamos a copiar. No, yo temo a Dios. ¿Qué tiene de malo decir, Señor? Yo camino con Dios. Siendo más grande, no. Ahí pasa una contemporánea, muy poca vestida. Y dice su amigo, mirá, ella gusta de vos, yo gusto de Dios. Al hombre no casado, el adulterio hoy se ha hecho popular y se ha cambiado de nombre aún en medio de los cristianos. El adulterio sigue siendo adulterio. Decirle una tranza, una aventura, yo camino con Dios. Y caminó Enoc con Dios y lo llevó Dios. Figura de la iglesia de Cristo. Prontamente, hermanos, no vamos a ver muerte y vamos a ser llevados. Yo quisiera que fuera ahora. Cuán bueno sería que Dios venga a llevarnos y seamos llevados por Él. Pero estamos caminando con Dios. Hay evidencias tal cual hubo con Enoc, que caminó con Dios en tu vida. Como dije hoy, tu familia, tu vecindario, tu compañero de trabajo, de escuela, ¿te queda claro que estás caminando con Dios? Caminó con Dios y lo llevó Dios. Quiero terminar, hermanos, con esto. ¿Has iniciado la carrera cristiana a los pies de Cristo? ¿Has verdaderamente creído en Él, considerándote como Abel imposible de agradar a Dios por tus obras? Si es así, eres salvo.
Pero si no es así, por más que tenga todas las otras características, no eres salvo. Y eso dice la palabra, no lo digo yo por un capricho o una idea personal. Eso dice la Biblia. Hoy es el tiempo del salvo. Hoy es el día del salvo. Este es el momento de venir a los pies de Jesús y pedir perdón. Porque la vida cristiana empieza al pie de la cruz y termina de Jesús y termina a los pies de Jesús en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo habrá solamente salvados. ¿Estás seguro? Si no estás seguro, te invito a que hoy, arrepentido de tu corazón, acepte la obra de Cristo hecha en la cruz una sola vez y para siempre, y creas en Él como Dios. Y quiero invitarte también a ti, hermano, si has claudicado la vida cristiana, si estás a la vera del camino mirando como otros transitan gozosos y victoriosos la vida cristiana, es el tiempo de levantar los ojos y mirar a Jesús, tan lleno de gracia y amor, para ser restaurado la comunión con Él y volver a transitar la carrera cristiana. Dice el escritor de los Hebreos, para que vuestro ánimo no se canse hasta descansar.